Buenas tardes, profesor. Voy a hablar de las principales funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales. Mi nombre es Ricardo Torres Rosales, de la Facultad de Contaduría y Administración. Pues bien, para empezar, ¿qué es una autoridad reguladora en protección de datos personales? Una definición muy simple sería: son guardianes del derecho a la protección de datos personales. Esto quiere decir que son las personas que nos apoyan a poder ejercer nuestros derechos a los datos que nosotros proporcionamos a terceros. ¿Cuáles son sus funciones? Las autoridades reguladoras tienen como funciones principales la consulta de los titulares de datos personales, publicar guías, trípticos y otros documentos para que nosotros estemos informados al respecto de los derechos, acciones de concientización y verifican la posibilidad de un incumplimiento de un tercero en los datos personales. Bien, ahora, ¿cuáles son sus atribuciones? Algunas de ellas serían difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial, fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de datos personales, llevar a cabo los registros de consumidores en materia de datos personales y verificar su funcionamiento. Estas son algunas de las atribuciones que tiene, en este caso, la autoridad reguladora de protección de datos personales. Muy bien, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de autoridades. ¿Cuáles son los tipos de autoridades? Una o la principal es el INAI, es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Otra de ellas es organismos garantes, tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Otra de ellas es autoridades reguladoras, las cuales regulan secundarias y lo harán junto con el INAI, cooperando también en otras cuestiones relativas al derecho a la protección de datos personales. Y como un último están otras autoridades competentes, que son administrativas o judiciales, que sean competentes en materia de protección de datos personales. Sobre los órganos garantes. ¿Qué es un órgano garante? Bien, se define en la fracción 16 del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de la ley. Muy bien, ahora que ya sabemos que es un órgano garante, vamos a ver cuáles son sus funciones. Una de ellas es promover el derecho a la protección de datos personales. Otra y una de las claves es asegurar la protección de datos personales. Y la última es promover el derecho fundamental a la protección de los datos con respecto a terceros que nos van a apoyar para poder garantizar la protección de nuestros datos. Muy bien, vamos a ver sobre los atributos de los organismos garantes. Uno de ellos es conocer, sustanciar y resolver respectivas competencias de los recursos de revisión interpuestos por los titulares. Esto quiere decir que cuando nosotros realizamos una petición para la protección de nuestros datos, pues ellos van a hacer lo que se mencionó al principio: conocer, sustanciar y resolver. Otra de ellas es promover y difundir el ejercicio del derecho de la protección de los datos personales. Otra de ellas es elaborar y publicar estudios e investigación para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la presente ley en cuestión a los derechos personales. Todos estos atributos nos van a apoyar para poder dar un mejor entendimiento a nuestra protección de datos personales al momento de que nosotros realicemos una petición para cualquier empresa o cualquier organismo gubernamental para poder verificar nuestros datos y cómo se están siendo utilizados. Muy bien, ¿a qué se refiere el procedimiento de protección de derechos? ¿Cómo funciona este procedimiento? Este procedimiento se va a iniciar cuando el titular de los datos o de su representante legal exprese o reclame una inconformidad al uso de sus datos personales. Esto se va a llevar a cabo conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muy bien, la solicitud de este procedimiento también procederá en los mismos términos cuando el responsable no entregue al titular los datos personales solicitados, el responsable entregue los datos de una forma incomprensible, el responsable se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales, el titular no está conforme con la información entregada por considerar que es incompleta o no corresponda. Todo esto pues se va a llevar a cabo cuando una persona pida verificar sus datos y pues si la persona se niega a dárselos, pues es como va a conllevar a que se inicie este proceso.
Siguiendo con la protección de derechos, el INAI va a recibir su solicitud. Eso quiere decir que cuando el INAI reciba la solicitud de procedimientos, se enviará dicha solicitud al responsable o al instituto. Admitirá las pruebas que estime pertinentes y procede a su desahogo. Para que todo esto se pueda hacer válido, es necesario que realicemos una solicitud correspondiente de la protección de datos. Para ello, estos son los puntos relevantes que debe de llevar. Una de ellas es la solicitud de protección de datos personales se podrá pedir por escrito libre a través de los formatos o en su caso del sistema electrónico desarrollado para tal efecto. Debe de contener nombre del titular, el nombre del responsable ante el cual se presente la solicitud del acceso, domicilio, fecha en que se les dio a conocer la respuesta del responsable, los actos en que se motiva para la solicitud de protección de datos personales y algún otro elemento que sea considerado importante. Continuando con la exposición, ¿a qué se refiere el procedimiento de verificación? Pues bien, consiste en la verificación del cumplimiento de la disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativas que de ésta derive por parte del órgano garante INAI. Para ello, la verificación podrá iniciarse de oficio o a petición. La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos. En este procedimiento, el órgano garante INAI tendrá acceso a la información y documentación que considere necesaria de acuerdo a la resolución que lo motive. Continuando con la exposición, vamos a ver a qué se refiere el procedimiento de imposición de sanciones. ¿Cómo funciona este procedimiento? Se inicia cuando el motivo de desahogo del procedimiento de protección de derechos o el procedimiento de verificación que realice el órgano garante INAI tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de la ley. Este proceso dará comienzo cuando se notifique al INAI cuando llegue la notificación al infractor. El órgano garante admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Podrá solicitar del presunto infractor las demás pruebas que estime necesarias. Y para finalizar, el INAI analiza las pruebas y elementos que estime pertinentes para resolver en definitiva dentro de los 50 días siguientes a la fecha que inició el procedimiento sancionador. Bueno, esas son las principales funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales, las cuales pues sí son bastantes y nos van a apoyar siempre y cuando las llevemos de forma correcta, con los cuales podemos contar también para nuestro apoyo en caso de que sea necesario solicitar protección de nuestros datos personales cuando una persona, terceros o gobierno pues los esté utilizando de forma incorrecta. Por mi parte sería todo. En este caso, mi nombre es Ricardo Torres. Gracias por su atención.